Buenas noches, profesores. Estamos en la quinta sesión de 6 sobre la preparación de artículos científicos y tesis en métodos cuantitativos. Hoy está con nosotros el licenciado Luis Fernando Escobar. El licenciado Luis Fernando Escobar es economista, trabaja en el Ministerio de Economía, es uno de los mejores profesores que tenemos en la Facultad de Economía en el área de estadística. Él domina muy bien el tema de la estadística descriptiva, la estadística inferencial, es escritor de artículos científicos, escribe continuamente, y quiero darle las gracias al licenciado Luis Fernando por estar ahora porque sé que está con una agenda muy ocupada. Licenciado Luis Fernando, muchísimas gracias. A partir de ahora la clase de usted. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Primeramente, muy buenas noches a todos, ¿no? Agradecerle la invitación, espero que podamos compartir este espacio, ¿no? Para un poco discutir, específicamente para tocar, voy a compartir la presentación. Estamos acá. Ahí está. Vamos a ver. Bueno, agradecido, ¿no? por estar, por compartir un poco el espacio con el doctor Vanegas. Está un poco al tanto. Creo que ayer ha estado un colega, Miguel Chalú, ha estado el doctor Marco Núñez también, ¿no? Entonces vamos a tratar de estar a la altura de ellos para poder un poco, ustedes podamos aprovechar este espacio, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo un poco la programación de los talleres, ¿no? A mí me toca hoy día hablar un poco con este enfoque estadístico inferencial, pero específicamente hablar de herramientas para medir asociación de variables, que son el tema de correlación y regresión, ¿no? Entonces, bajo esa idea, tengo preparado algunas cosas que me interesa que discutamos, algunas cosas que me interesa que veamos. Un poco el contenido para programado, ¿no? Entrar un poco con este tema que en un momento tuvo un boom dentro de la academia, que fue el tema de si reducir el tamaño de una clase mejora la educación primaria, o sea, donde se hablan de que si el hecho de utilizar este tipo de políticas genera una modificación o altera el comportamiento de otra variable, ¿no? Entonces, vamos a contextualizar un poco sobre esto. Entramos también sobre lo que es un poco muy discutido dentro de la estadística y la econometría, que es el tema de relaciones espurias, ¿no? Y sobre todo hoy en día, que está Big Data con todo, ha vuelto a tener un poco de presencia dentro de la academia, empezar a discutir de relaciones espurias y de lo que es todo lo que es correlaciones. Después entramos un poco a detalle con lo que es regresión lineal, qué es lo que hace la regresión lineal, para qué sirve, qué es lo que nos permite evaluar. Y finalmente he preparado un pequeño taller con con un poco lo que es la modelización de correlación y regresión en RStudio. Para este ejercicio he decidido utilizar la encuesta de hogares, he decidido utilizar un ejemplo que me parece muy interesante, que es el tema de el retorno de la educación, ¿no? O sea, el hecho de estudiar cuánto eso te genera de ingreso o de aumento en el salario, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque, vamos un poco a discutir un ejemplo, que son estimaciones en base a los datos de la encuesta de hogares del 2018. Bueno, entonces, en relación al contenido, bueno, arrancamos un poco. El automóvil de la estadística, hoy en día se lo está viendo de esta manera, ha vuelto a tener esa presencia. Capaz que en algún momento uno dice, la regresión, ¿será que se deja de utilizar en el mundo de la estadística? Y sin embargo no ha sido así, a pesar de que la ciencia avanza. La estadística no es lo mismo que en la década del 50, lo que es ahora, pero en la década del 50 existía la regresión, o sea, la metodología la utilizaban los estadísticos, las diferentes áreas de la ciencia, pero las limitaciones que tenían en ese momento eran las pocas observaciones que tenían. Hoy en día, en esta era en la que nosotros creo que
se la ha considerado como la era de Big Data, donde puedes acceder a un montón de informaciones, hablamos de millones y millones de datos que puedes obtener de diferentes plataformas, y sin embargo se siguen utilizando regresiones dentro de este tipo de investigaciones. Entonces, por eso es que lo consideramos como el automóvil de la estadística, no deja de pasar de moda el tema de regresión, o sea, se sigue utilizando todavía en el ámbito, y lo que de alguna manera nosotros en ciencias sociales tratamos de evaluar es evaluar decisiones económicas, decisiones en los negocios, en las políticas públicas, ¿no? Entonces tratamos de ver cómo se relacionan dichas variables. Entonces las regresiones nos permiten hacer ese tipo de evaluaciones. Bueno, vamos a contextualizar un poco en este tipo de ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de tratar de hablar, un momento, creo que hace el 2012 o el 2013, el ministro de Educación, no me recuerdo entonces quién era el ministro de Educación en Bolivia, planteaba esta idea de tratar de reducir el tamaño de las clases a nivel básico y secundaria para ver si eso podría mejorar la educación primaria, digamos, ¿no? Ese era su enfoque. Desde ese punto de vista es un poco complicado evaluar las políticas, porque o sea, una cosa es pensar y suponer y decir, ¿sabes qué? Yo pienso que si reducimos el tamaño de clase, eso va a mejorar la educación primaria. Pero otra cosa es evaluarla desde un punto de vista causal, desde un punto de vista de un experimento, ¿no? En ciencias sociales es un poco complejo, en ciencias exactas es mucho más fácil trabajar sobre experimentos, sobre todo en ciencias agrícolas, ¿no? Donde uno dice sencillamente, quiero ver el efecto de algo, ¿no? O sea, de un fertilizante, agarro mis parcelas, la divido en dos, a una parcela le echo el fertilizante, a la otra no, y al final de la temporada veo si aumentó la producción, y si mi fertilizante es eficiente. En ciencias sociales no pasa eso, en ciencias sociales es un poco complicado tratar de evaluar alguna política y decir, ¿sabes qué? Voy a agarrar a la mitad de los alumnos, le doy educación, a la otra mitad no le doy educación, y trato de ver si realmente la educación genera un cambio en el ingreso de las personas, ¿no? Entonces este enfoque tenemos un poco de limitaciones con relación a la ética en algunos tipos de experimentos. Siguiendo un poco esta idea de reducir el tamaño de clases, ¿no? O sea, venía un poco menos alumnos en las clases, más atención, o sea, había una premisa atrás, ¿no? De lo que trataba de ver el efecto causal, más atención a cada uno por parte de los maestros, o sea, el maestro podía tener una clase más personalizada por estudiante, menos interrupciones, ¿no? Se aumenta el aprendizaje y al final se mejoran las notas. Entonces, bajo esta idea se podía tratar de plantear, evaluar este tipo de fenómenos. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿cuál es el efecto preciso sobre el... Se cortó la señal, posiblemente sea el internet. Profesor Luis Fernando, por ahí no nos escucha. La señal del internet parece ser que se ha cortado. Mientras tanto, aprovecho para comentarle que los profesores que no están registrados están siendo llevados a la sala VIP, donde puede llamar al profesor presidente de su asociación para que le invite a un cafecito virtual. Sí, efectivamente se ha cortado el tema de la señal. Vamos a llamar al profesor Luis Fernando Escobar para saber si está. Sí, parece ser que se cortó. Ahora vamos a hablar con él. Estamos llamándole. La persona que ha llamado está en otra conversación. Parece ser que se le cortó el internet. Fernando Escobar. Muy bien, veamos. Tengamos paciencia un minuto. La persona que ha llamado está en... Sí.
Ya está el profesor Fernando Escobar, perfecto. Hola, hola. Ahora sí, Veo que se cortó un poco la conexión. Lo que pasa es que utilizo los datos móviles acá, del teléfono, y si me habla se me va el internet, digamos, del teléfono. Muy bien, perdón. Gracias, profe. No sé dónde me quedé o se quedó la presentación. En la presentación justo donde terminaba el último ejemplo cuando reducimos las clases y en la parte económica. A ver, voy a ver, ¿dónde está? Compartir. Me dicen, ¿dónde está? Acá. A ver. ¿Acá? ¿Acá me quedé? Así es, en la última parte donde decía, pero el efecto preciso sobre la educación primaria de la reducción del tamaño de las clases, reducir el tamaño de la clase cuesta dinero, hay que contratar más maestros, si la escuela está completa hay que construir más aulas. Ya, listo. Bueno, estos pequeños problemas con la conexión, sigo entonces. Un poco entonces la idea de evaluar esto, para tomar la decisión, ¿no?, de si reducir el tamaño de clase, se debería considerar el tema de costos y beneficios, ¿no? Entonces, frente a este fenómeno de tratar de evaluar costos y beneficios, se necesita estimar con precisión cuáles serían los beneficios potenciales, ¿no? Entonces es importante ver el efecto sobre la educación, si es grande o pequeña, en otras palabras, ¿no? Tratar de medir y cuantificar si este efecto es grande o pequeño. Y bueno, y si es posible que no haya ningún otro efecto en la reducción del tamaño de clase que no sea el efecto del tamaño de clase, o sea, porque relativamente las calificaciones o las notas de algunos estudiantes o el buen rendimiento de los estudiantes pueden deberse a otros factores. Entonces, ¿cómo controlamos el hecho de que solo sea la reducción del tamaño de clase que está mejorando el rendimiento de los estudiantes, ¿no? Eso por un lado hay que tratar de evaluar. Entonces, para responder a estas preguntas, se necesita examinar una evidencia empírica, ¿no? O sea, tratar de hacer un experimento, basarse en datos que relacionen la educación primaria con el tamaño de clase. Entonces, eso sería lo óptimo. Y en ese caso, la estadística es una herramienta que te permite dar esa respuesta cuantitativa a este tipo de preguntas cualitativas. Al final, los métodos cuantitativos vienen a eso, ¿no? Tanto la estadística y la econometría que trabajan mucho, tratan de responder preguntas cualitativas, ¿no? Tratan de dar datos cuantitativos, de precisión, de estimación, si los efectos son grandes o pequeños, para responder preguntas cualitativas. Este tipo de situaciones se las puede llevar a otro tipo de contexto. Una de ellas es esta idea de la asignación del bono Juancito Pinto. Creo que fue del año pasado, esta fue una nota que salió en los tiempos, ¿no? Con el tema del bono Juancito Pinto, que se comenzará a pagar desde el 21 de octubre. ¿Cuál es un poco la idea de fondo? O sea, el bono Juancito Pinto, si yo no me equivoco, ¿no?, creo que nace con un decreto supremo por allí por el 2006, 2007, pero al final de toda esta política pública tenía un objetivo, o sea, quería ver aumentar la asistencia, quería aumentar la tasa de matriculación en las unidades educativas, y bueno, darles incentivo a los chicos, o sea, tratar de tener alfabetización cero dentro del sistema educativo de nuestro país, digamos, ¿no? Entonces tenía ese tipo de objetivos que se trataban de buscar de alguna manera, pero la pregunta de fondo un poco es si realmente se cumplieron esos objetivos, ¿no? Si realmente se puede decir que el bono Juancito Pinto logró hacer eso. O sea, es muy difícil evaluar desde el punto de vista de la estadística o de la econometría si realmente el bono Juancito Pinto tuvo dicho efecto sobre dicha variable, digamos, ¿no? Lo que se hace en la práctica, por lo menos los políticos han hecho, es decir, ¿sabes qué? Gracias al bono Juancito Pinto ha aumentado la tasa de matriculación, digamos, ¿no? Pero sin embargo, a consecuencia que aumenta la tasa de matriculación, también ha aumentado la tasa de reprobación escolar dentro de las unidades educativas, digamos, ¿no? Se dispararon las tasas de reprobación porque se asumía que había un incentivo perverso
donde los estudiantes relativamente solo iban por el bono, o sea, no iban a estudiar, y bueno, se pueden hacer otro tipo de inferencias más sobre este punto del bono Juancito Pinto. Por ahí también escuché, me acuerdo, no me recuerdo muy bien si fue por los medios, se hablaba mucho de la incidencia que tenía el bono Juancito Pinto sobre la pobreza, digamos, ¿no? O sea, que es muy fácil para los políticos decir, ¿sabes qué? Estamos dando un bono Juancito Pinto y este bono Juancito Pinto está ayudando a salir a mucha gente de la pobreza. Pero realmente es así, digamos, ¿dónde probaste o dónde hiciste el experimento que el bono Juancito Pinto saca a la gente de la pobreza? Bueno, sobre el tema de matriculación era como la variable principal, donde querían ver un efecto de su política. Supuestamente también escuché por ahí que aumentaba la participación en el mercado laboral, ¿no? O sea, daba esa chance. El tema de reducción, el tema de reducir la desigualdad de la distribución de los ingresos también ayudaba, porque es un enfoque de tratar de achicar la desigualdad, ¿no? Y por ahí algo que me pareció un poco ocurrente, y no me recuerdo muy bien dónde lo escuché, que supuestamente también ayudaba en evitar el embarazo adolescente, digamos, ¿no? Que me parecía una cosa que iba como que un poco descabellada, porque realmente no sé si lo hace, ¿no? Porque para mí es difícil evaluarlo, tuviera que tratar de meterme en una caja y tratar de hacer el experimento si realmente eso sucede, digamos, ¿no? Pero no lo puedo decir porque yo creo, porque yo pienso que es así. Entonces, bueno, eso como un poco seguir con la idea. Entonces, en tal sentido, lo que venimos nosotros a discutir es un poco el tema de relaciones causales, ¿no? Lo que nosotros vamos a tratar de ver. Se cortó nuevamente el internet. Ok, seguimos con el tema de internet. Lo que pasa es que el profesor Luis Fernando se encuentra en la ciudad de La Paz. Veamos. Me imagino que volvió a entrar. Veamos un minutito. Profesor Fernando Escobar. Ya está, pero está sin... Ahora sí. Ya volvió. Profesor Luis Fernando Escobar. Van a disculpar por estos pequeños problemas técnicos que tenemos. Lamentablemente no tengo las conexiones a banda ancha muy buenas. ¿Estamos ahí? Sí, perfecto. Correcto. Me quedé por acá. ¿Estoy bien acá? Sí, correcto. Entonces, veníamos viendo un poco esta dificultad de tratar de evaluar efectos de políticas, ¿no? De experimentos, y siguiendo un poco con la idea del ejemplo de educación primaria, ¿no? Es posible que los resultados de mejores notas en las clases más pequeñas puedan deberse a otros factores, entonces es un poco más complicado controlar eso, o sea, podemos decir que el rendimiento de los estudiantes también se debe a otros factores. También podría ser que las escuelas con clases de menor tamaño reciban alumnos de clases más ricas de la sociedad, o sea, que tienen un poco más, sus padres tienen cierta formación, entonces por lo tanto eso también implicaría que ellos tuvieran que tener mejor rendimiento. Y los alumnos de clases más pequeñas tienen más oportunidades de aprender fuera de la escuela, ¿no? Entonces hay que tratar de evaluar diferentes factores para tratar de evaluar este tipo de cuestiones. La regresión es una herramienta que me permite aislar este tipo de efectos, ¿no? De las clases más pequeñas sobre la educación primaria, ¿no? Y sobre otros factores. Esto, un poco la potencia que ha tenido regresión es que puede hacer ese tipo de análisis. Pero sin embargo hay de fondo, hay algo que uno tiene que considerar siempre para poder plantear modelos.
que me permita respaldar la regresión o el modelo que estoy tratando de estimar, y eso. Para tratar de ver bien la dirección de los efectos causales, ¿no? Y yo no a priori a algo que no es, ¿no? Y puedo analizar los datos de una realidad. Bueno, siendo entonces un poco con relaciones causales, lo que tratamos de ver un poco, queremos respuestas numéricas que se basen en datos, ¿no? Pero que de alguna manera estos datos también tienen un grado de incertidumbre, o sea que relativamente también sucede que diferentes conjuntos de datos nos dan diferentes respuestas, ¿no? Entonces, por eso que tanto en ciencias sociales creo que es capaz que la ciencia donde uno más disfruta, o sea, hacer trabajo de investigación, porque uno se encuentra con estas disyuntivas, ¿no? De decir, el crecimiento económico está explicado por el desarrollo financiero, está siendo explicado por factores tecnológicos, por inversión, y en países subdesarrollados el crecimiento está siendo explicado por sus recursos naturales, está siendo explicado por otros factores. Entonces, tenemos ese tipo de discrepancia, y eso creo que es lo que enriquece un poco más a las ciencias sociales, de poder plantear trabajos que evalúen contextos en diferentes circunstancias, ¿no? Porque lo que se trata de hacer al final de todo es tener esta idea de que suceda, o sea, los fenómenos sean iguales en todos, ¿no? Porque en la física es muy fácil, si vos botás una manzana en China, o sea, vos por tema de velocidad, aceleración, sabés qué es lo que va a suceder. Si la botás en Santa Cruz, también debería suceder lo mismo, digamos, ¿no? Entonces tratamos de que generalizar ciertos tipos de cuestiones o de fenómenos. Entonces, un poco siguiendo con el marco conceptual del análisis estadístico econométrico, lo que vamos a pretender es dar respuestas numéricas, ¿no? A preguntas, sino que también vamos a tratar de dar una medida, cuán precisa es la respuesta numérica. Entonces, a pesar de que nosotros estimamos si el impacto es grande o pequeño, tenemos que ver qué tan confiable es esa respuesta numérica que estamos dando. Entonces, también por ahí va el tema de hacer estadística y econometría. En términos un poco más técnicos, si volvemos al punto de reducir el tamaño de clase, ¿no? Mejora la educación, implica una relación causal entre las variables, ¿no? O sea, a priori se está asumiendo eso, y en términos un poco más coloquiales, nosotros relativamente decimos, ¿no? Que si se produce un resultado, ¿no? Si ese resultado es consecuencia directa de la acción, ¿no? Se habla de una relación causal entre esas variables, ¿no? Por ejemplo, por decir algo muy trivial capaz, pero muy obvio también, ¿no? El tema de tocar una olla caliente, ¿no? Causa que nos quememos, ¿no? O sea, el hecho de que tocamos la olla, nos quemamos, entonces hay una relación causal ahí. Correr durante un largo tiempo causa que nos cansemos, también sucede de esa manera. Poner un fertilizante en una huerta de tomates causa que se produzcan más tomates, ¿no? Si uno ve que el fertilizante es eficiente y todo ese tipo de cosas. Bueno, dentro de asumir las relaciones causales tenemos este otro punto que se discute mucho y hoy en día está creo que más vivo que nunca, por así decirlo, es el tema de correlación espuria. Por ahí les muestro acá, esto es tenemos ahí el número de personas ahogadas en una piscina, ¿no? Que es la línea roja, ¿no? Ese es el comportamiento, según los registros estadísticos se pueden ver, y por el otro lado tenemos el número de películas donde aparece Nicolas Cage, digamos, ¿no? O sea, y eso en una frecuencia temporal, ¿no? Y podemos ver que estas dos variables tienen una gran relación, o sea, ahí está el coeficiente de correlación, 0.66, ¿no? Hablamos de 66% de correlación. Pero sin embargo, el hecho de que tengan fuerte correlación no quiere decir que haya causalidad entre estas dos variables, ¿no? No quiere decir que el hecho de que Nicolas Cage aparezca en más películas, eso va a generar que más personas sigan ahogándose dentro de las piscinas, digamos, ¿no? Y viceversa, ¿no? Que o sea, si se siguen ahogando más personas, Nicolas Cage va a seguir apareciendo en más películas.
Entonces, por ahí un poco ver el tema de correlaciones espurias que se puedan considerar. Entonces, nosotros vemos desde un enfoque de que no siempre que hay correlación hay causalidad, digamos, ¿no? Entonces, que es un punto importante dentro de la discusión. Por el otro lado están los que van en contra de Profesor Fernando, profesor Luis Fernando, correlación, ¿no? Por ahí, sí. Le corto un minutito. Ayer tuvimos el mismo problema. Cuando usted está exponiendo, algunas veces se cae el internet y se lo oye como lentamente. Y con Miguel lo que hicimos fue apagar su cámara para que tenga mejor señal. Y la segunda opción que vimos es, no sé si usted tiene internet en el lugar donde está y se pueda conectar con su celular 2 veces. O sea, se conecta con el celular y se conecta con la computadora. Pero no sé si podrá hacerlo por el tema de si tiene conectividad en este momento. ¿Me escucha Inge? Sí, Ingeniero. sí, Hola, hola. Lo escuchamos, lo escuchamos. Lo que puedo hacer es conectarme con el celular, no tengo problema. Lo estoy habilitando también para poder tener los dos audios. Excelente. Y le baja el audio a la computadora y nos explica a través del audio del celular. Ya. Excelente. Apago la cámara acá. Entonces, la computadora y lo escuchamos por el celular. Ya. Ahorita. Buenísimo. Deme un minutito ahora. Vamos a darle el audio a los dos, tanto al tema de la computadora y al tema de la... Estoy intentando darle el audio. Deme un minutingo, por favor. Perfecto. Listen, Luis Fernando, ¿puede habilitar su audio, por favor? Directamente lo puede habilitar el audio. ¿Me escucha? El audio del celular lo puede habilitar. Hola. Lo escucho. Perfecto. Está habilitado el audio del celular, ¿no? ¿Me escucha? Creo que salió de uno. Veamos un minuto. ¿Me escucha, Lisen Luis Fernando? Puede habilitar el micrófono usted. Está con un solo equipo en este momento. Está con un solo equipo. No puedo habilitarle el audio. Tendría que habilitarlo usted. El audio, Lisen Luis Fernando. ¿Me escucha? Estamos como la cantante que decía, ¿me escucha? ¿Me oye? Licenciado Luis Fernando, ¿me escucha? Entonces, esperemos un minutito al licenciado Luis Fernando. Licenciado Escobar, ¿me escucha? ¿Me escucha, licenciado Escobar? ¿Puede habilitar directamente usted su micrófono? Creo que volvió a entrar. Tiene un problema con el internet. Tengamos paciencia, por favor. Bueno, mientras el licenciado Escobar ingresa, puede activar su micrófono, licenciado Escobar. Recuerde que algunas veces el internet termina, cuando hay una mala señal, sacándolo de la sesión. Si eso ocurriera, lo que tiene que hacer es volver a ingresar, pero tiene que ingresar no desde el enlace, sino desde el ID
y la contraseña. Ahí le va a pedir que coloque su número de registro y ahí puede escribir su número de registro. Le estoy escribiendo al licenciado Luis Fernando que está, si me oye. Hola, hola. Ahora sí, licen. ¿Está con su micrófono de su celular o está con un celular? Ah, ya, está con los dos. Si quiere, apáguelo el de la computadora y usa el del celular. Lo enciende desde el celular. Ahora, Perfecto. Ahora sí. ¿ya? Ahora sí creo que está. Excelente. Ya estamos bien. Listo. A ver. 100 puntos. Se oye mejor. Bueno. Sí, bueno, continúa entonces. Entonces, un poco la idea era relación, o sea, tampoco quiero decir que la correlación no sirva para nada. Las correlaciones Sí, se oye entrecortado. causalidad. Lo estamos escuchando entrecortado. Hola, hola, ahora sí mejor. Ahora sí mejor, ahora sí mejor. Les decía que la correlación no implica causalidad, pero tampoco quiere decir que las correlaciones no sirvan para nada, ¿no? Las correlaciones todavía siguen siendo útiles dentro de la ciencia. Algo que es muy interesante es una afirmación que hace Walter Sosa Escudero. Walter Sosa Escudero es capaz uno de los estadísticos y econometristas más conocidos dentro del ámbito en América Latina. Él es argentino, ¿no? Y él señala estas tres aseveraciones como ciertas. Una de ellas es que puede haber correlación sin causalidad, puede haber causalidad sin correlación, y que la causalidad puede ir en una dirección y la correlación en otra. O sea, puede llegar a suceder estos tres tipos de afirmaciones en la práctica, ¿no? En la práctica, cuando uno está tratando de evaluar ciertos tipos de fenómenos o cierto tipo de variables, sucede este tipo de cuestiones. Bueno, ahí tenemos la famosa ecuación del coeficiente de correlación de Pearson. No es algo que, no es algo, pienso que en general ya lo han visto, ¿no? Es la famosa ecuación de Pearson que evalúa el nivel de relación que tienen dos variables, ¿no? Pero cuando hablamos de relaciones lineales, ¿no? Cuando hablamos de relaciones lineales, podemos utilizar este coeficiente, ¿no? Y este coeficiente está entre -1 y 1, y puede ser, cuando es negativo hablamos de relaciones negativas, cuando es positivo relaciones positivas, ¿no? Y por el otro lado tenemos algo que es el coeficiente de Spearman, que el coeficiente de Spearman permite evaluar correlaciones también, pero cuando se consideran relaciones no lineales entre variables, ¿no? Bueno, igual si uno se toma el tiempo de revisar cualquier libro de estadística, lo puede encontrar la fórmula. Bueno, entonces sigo un poco con con el tema de regresión lineal, ahora ya pasando de lo que es la correlación a la regresión, ¿no? Este es el famoso diagrama de dispersión, ¿no? De lo que tratamos de ver, ¿no? Como objetivo principal del tema de regresión, ¿no? Es minimizar la distancia de los puntos, ¿no? Con relación a un promedio, ¿no? Entonces, lo que hace la regresión lineal es considerar eso, ¿no? Quiere minimizar la distancia, ¿no? Y obviamente que minimizar esta distancia de los puntos con relación a su promedio no es nada sencillo, ¿no? Para eso nosotros utilizamos a lo que se conoce como el método de mínimos cuadrados ordinarios, que nos permite minimizar la distancia. Entonces, si lo que pretendemos hacer es minimizar la distancia, también viene a acotación un poco lo que es el tema de distinguir un poco lo que es la función de regresión lineal poblacional y la función de regresión lineal muestral, digamos, ¿no? O sea, lo que nosotros tratamos de ver es una relación poblacional, tratamos de evaluar ese tipo de cuestiones, pero que en la práctica, por restricciones de
de que no siempre podemos acceder a datos poblacionales, terminamos trabajando con una muestra, ¿no? Y obviamente un poco la diferenciación entre las funciones no es lo que ustedes ven acá, que es este chulito que está encima de Y, de beta sub 0, de beta 1, está el chulito, ¿no? Entonces un poco la diferenciación. Entonces aquí lo único que consideramos es que tenemos un parámetro que no podemos calcular, o sea, es un parámetro al que queremos saber cuál es el impacto de esta variable sobre esta, dado que no podemos acceder a datos poblacionales, accedemos a datos muestrales, y lo que tenemos es un estimador, que es lo que este estimador debería cumplir la condición que nosotros, que los libros de econometría señalan, que es un estimador MELI, ¿no? O sea, que es el mejor estimador lineal insesgado, que te permite tener la mejor aproximación a este valor que nunca vas a conocer, porque al final de todo, el valor del parámetro no lo llegamos a conocer, pero sí el valor del estimador, y si el estimador es bueno, logramos tener esa inferencia a llegar al verdadero valor del parámetro. Bueno, aquí un poco la idea de lo que es el método de mínimos cuadrados, lo que trata de hacer un poco, tratar de evaluar la distancia entre Y y Y chulito, ¿no? Entonces tratamos de ver esa sumatoria de cuadrado y que se haga lo más pequeño posible, ¿no? Y con la condición de estimar beta sub 0 y beta 1. Bueno, eso está, ustedes lo pueden revisar en cualquier libro de econometría o de estadística, también están las derivaciones, y aquí un poco los dos coeficientes que respaldan la regresión lineal muestral, que seguro también, supongo que lo han visto en algún momento, ¿no? O sea, igual están en los libros las ecuaciones, ¿no? Tanto el intersecto y la pendiente, aquí es igual. Yo no quiero entrar en los detalles de explicar cómo se calcula manualmente esto, porque hoy en día creo que ha pasado a un segundo plano tratar de calcular esto de manera manual. Hoy en día, en las épocas de las computadoras, donde las computadoras agarran 1.000.000 de datos y te hacen una regresión y donde te calculan el intersecto y la pendiente, sería muy complicado tratar de hacerlo manualmente y tampoco tendría mucho sentido, se vuelve trivial. Entonces, bueno, solo mostrárselas las fórmulas que siempre están ahí, que es lo que está detrás de los software, ¿no? Entonces, para analizar un poco este enfoque de regresión, vamos a tratar de plantear esta pregunta: ¿cuál es la relación entre el salario, el ingreso de las personas y el nivel de educación, ¿no? Entonces uno puede considerar que mayor nivel de educación, mayor salario, eso es lo que a priori podríamos decir, pero así también deberíamos considerar otros factores que son capaz variables que sí afectan el comportamiento del salario, ¿no? Como es la experiencia laboral, como es la edad, como es el género, que también en un momento se discutió mucho en la academia, ¿no? Que supuestamente dicen, ¿no? Algunos trabajos de investigación, que las mujeres tienen ingresos mucho menores a los hombres, o sea, por el hecho de ser mujer, tienen un menor salario, ¿no? Entonces también es un tema que se ha discutido mucho, el tema de raza étnica. Esto sobre todo se daba mucho en Estados Unidos, ¿no? Porque se decía que los negros ganaban menos que los blancos blancos tienen un salario mucho más arriba que los negros. Y por el otro lado, algo que es un poco más complicado de modelar, que es el skill, que son las habilidades que tiene cada individuo, ¿no? O sea, el salario está en función de las habilidades de los individuos, ¿no? Que es un poco difícil de medir, o sea, ¿cómo puedo medir las habilidades para poder decir que esa variable tiene un impacto sobre el salario, ¿no? Este tema, por si acaso, ha sido muy discutido ya por 1960. En tal sentido, es un tema que se ha estudiado mucho, se lo atribuye a Minzer, ¿no? Él es el que plantea el modelo, donde lo que trata de ver es un poco el retorno de la educación, o sea, él técnicamente lo llama así, por un año de educación, ese año de educación, ¿cuánto genera de retorno en mi ingreso o en mi salario, ¿no? Bajo ese enfoque. Entonces yo voy a partir un poco en mi ejemplificación sobre esta idea. Con la encuesta de hogares lo voy a hacer. No es algo novedoso, por si acaso es algo que ya se ha trabajado. Por ahí hay un paper, creo que también en la revista del instituto. ¿Se me fue el internet? No, lo escuchamos muy bien. Buenísimo, van a disculpar. Entonces, les decía que este tema no es algo novedoso, o sea, la ecuación, como les decía, se ha estudiado mucho.
por ahí un trabajo interesante, no me recuerdo si es publicado en la revista Economía Coyuntural del IES Home, que habla de esta función que se hace las estimaciones para Bolivia con lo que se conoce como regresiones cuantílicas, donde se trata de evaluar el retorno de la educación. Igual para que lo revisen con más detalle, y ellos lo plantean mucho mejor. También tengo que aclarar un poco que algo que yo voy a hacer, por lo menos para calcular este retorno de la educación, si ustedes se fijan, yo tengo el salario, que es una variable cuantitativa continua, tengo otra variable cuantitativa que continua de alguna manera también, o cuantitativa discreta, que puede ser el nivel de educación, experiencia laboral, que voy a hacer una aproximación, explico cómo hago esta aproximación de experiencia laboral, edad también, que es otra cuantitativa, pero por otro lado tengo esta variable que es género. Género es una variable cualitativa, ¿no? O sea, los modelos de regresión me permiten evaluar una variable cualitativa dentro de la regresión. O sea, mínimos cuadrados ordinarios me permite utilizar una variable independiente que sea cualitativa dicotómica en este caso, porque toma el valor, voy a considerar 1 para masculino y 0 para femenino. O sea, al momento que yo considere 1 para masculino, lo que voy a tratar de evaluar es decir, el hecho de ser hombre, cuál es el impacto que genera en el salario, ¿no? Lo podría hacer al revés, no hubiera ningún problema, podría darle el valor de 1 a femenino y el valor de 0 a masculino, y lo que tendría en el coeficiente acá sería el hecho de ser mujer, cuál es el impacto que genera en el salario también. O sea, es indistintamente, me funciona de manera indistinta si lo hago de las dos maneras. Bueno, es un poco aclarando que tengo alguna variable cualitativa. Esto es permitido dentro de la regresión, yo puedo tener variables independientes cualitativas, pero si lo que yo trato de modelar acá como variable dependiente es una variable cualitativa, ya ese tipo de modelos funcionan de otra manera. En estadística y en econometría son modelos de probabilidad, ¿no? Se conocen como los logic, prob y otro tipo de estimaciones que no las vamos a realizar, ¿no? Bueno. Antes de seguir un poco con la idea de esta regresión lineal, quiero traer a cotación un poco esta idea de lo que es una regresión lineal. Una regresión lineal desde el enfoque de la estadística es algo que se conoce como la función de expectativa condicional. Esta función de expectativa condicional, ¿no? Sus siglas en inglés son estas de acá. Se dice, ¿no? Para una variable y, una variable aleatoria y, dado un vector covariante de tamaño k por 1 de xy, se puede decir que el valor esperado, o sea, la media poblacional, ¿no? Da un valor condicional de x, ¿no? Entonces, matemáticamente es decir, la esperanza de y condicionado a xy. Entonces, la función de expectativa está condicionada al valor de x. Entonces, podríamos decir, ¿sabes qué? Yo quiero calcular la esperanza condicional del ingreso dado un valor del nivel de educación, o sea, mi variable independiente. Quiero calcular el salario condicionado al género, digamos, ¿no? Quiero calcular el peso al nacer de los niños condicionado a una variable independiente que sería la alimentación de las madres, digamos, ¿no? Y puedo hacer este tipo de experimentos. Y las regresiones no hacen otra cosa más que esto, o sea, calcular una esperanza de una variable dependiente condicionada a un valor de una variable independiente. Eso visualmente se puede ver de esta manera, o sea, es como decir, yo tengo mi variable aleatoria, que es el ingreso o salario, puedo decir, condicionado a la variable años de educación, y los años de educación es un valor fijo, 8 años de educación, puedo tener, esto es una distribución, ¿no? Donde puedo ver cómo se mueve el salario para un valor fijo de 8, ¿no? De 8 años de educación. Y así sucesivamente, para una persona que tiene 22 años de educación, su salario obviamente está un poco más por arriba, si ustedes se fijan también, ¿no? Pero también hay una distribución, porque hay un grupo de personas que pueden tener 22 años de educación y pueden tener una distribución de salario, ¿no? Entonces, por eso es que podemos ver esa distribución de esa manera. Y lo que trata de hacer la regresión no es otra cosa que encontrar la esperanza de y dado el valor de xy. En otras palabras, lo que trata de unir es ese punto por el centro que va en toda la dispersión de los datos, ¿no? Entonces, lo que hace la mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? De alguna manera, es obtenerme esta línea, ¿no? Me permite obtener esta línea, y eso es lo que voy a tratar de calcular.
Bueno, me paso a la parte ya de modelación, un poco para hacer modelos econométricos, ¿no? Y volviendo al punto de análisis de los retornos de la educación, traigo a acotación algo que siempre decía un profesor que tenía, que el que no grafica se mete en problemas. Es importante dentro de los trabajos de investigación hacer un análisis preliminar de los datos, hacer análisis de estadística descriptiva, hacer análisis gráfico, tratar de tener un análisis preliminar de los datos. Algunas veces se llega a situaciones de limpiar los datos por ciertos valores atípicos, por ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, también se realiza este tipo de cosas. Entonces, ahí vemos un diagrama de dispersión. Esto es de las encuestas de hogares 2018. Tenemos el logaritmo del salario condicionado a la experiencia. Entonces, podemos ver los niveles de experiencia, ¿no? Y el logaritmo del salario. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que yo voy a hacer va a ser estimar un modelo de regresión considerando al salario, el logaritmo del salario como variable dependiente. Voy a considerar la experiencia al cuadrado, los años de educación, voy a considerar el género y un intersecto. Si yo hago las estimaciones, tengo estos resultados. Ustedes pueden ver, son 3 regresiones. Claro, en algunas regresiones se consideran ciertas variables, ¿no? Para el caso de la primera solo estoy considerando la educación acá, ¿no? En el caso de la segunda estoy considerando experiencia, educación y género, y en la tercera regresión estoy considerando todas las variables, ¿no? Por eso es que yo tengo ahí los coeficientes para todas, y puedo ver que la experiencia, ¿no? Tiene un impacto positivo sobre el salario, ¿no? Después tengo experiencia al cuadrado, tiene un impacto negativo, y años de educación tiene un impacto positivo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que yo tengo mayores años de educación, eso me genera un incremento en el salario. ¿En cuánto? Esto acá sencillamente lo multiplico lo multiplico por 100 y puedo tener el incremento en la variable dependiente. Por eso es que le he aplicado el logaritmo a la variable para poder tener ese incremento. Entonces digo acá 0,25% es 25%, entonces se dice un año de educación te genera un incremento de 25% de incremento en tu salario, ¿no? Esa sería un poco la interpretación. Acá volviendo al tema de género, les decía que yo género le he considerado como una variable dicotómica donde el valor de uno es masculino. Me está diciendo que el hecho de ser hombre genera, esto lo multiplico por 100 también, 11% de ingreso mayor que el hecho de ser mujer, digamos, ¿no? Entonces un poco la evidencia de los datos me dicen esto que está acá. Y bueno, después tengo el intersecto, que el intersecto relativamente es el valor promedio que toma la variable dependiente cuando las variables independientes son 0, ¿no? O sea, si yo no tuviera experiencia, no tuviera ninguna de estas variables, este sería el salario promedio, ¿no? El logaritmo del salario promedio, le aplico un antilogaritmo, ¿no? Y puedo tener el valor específico. Bueno, ahí están las observaciones, son 14.662 observaciones. El R cuadrado, relativamente en este tipo de modelos, que son modelos que analizan mercado laboral, es de esperarse a priori que el R cuadrado sea relativamente bajo, a diferencia de otro tipo de modelos, donde uno esperaría un R cuadrado alto. Esto no quiere decir que el modelo sea malo, tampoco. El R cuadrado de alguna manera lo único que trata de evaluar es la variabilidad de las variables independientes, cuánto logran explicar la variabilidad de la variable dependiente, ¿no? Entonces tenemos acá un 23%, algo que se conoce como el R cuadrado ajustado, tenemos el error estándar de los residuos y el estadístico F. Bueno, esto de acá se ha hecho con el método de mínimos cuadrados, se consideran diferentes especificaciones, pero también en la modelación econométrica nosotros consideramos algo que también es muy importante, que es la consistencia de los resultados, ¿no? Entonces, lo que planteo en esta segunda parte del slide es estimar el mismo modelo por diferentes métodos. En econometría o en estadística hay una infinidad de métodos que te permiten estimar los modelos, algo que se conoce como método de regresión robusta, ¿no? Que es esta columna 2. Obviamente tiene una metodología específica. Después tenemos la metodología de clusterización por errores estándar, ¿no? Que es esta que está acá. Pero que al final de todo lo que yo voy a tratar de evaluar es que sí
el impacto de la variable que yo estoy analizando como la importante es consistente, o sea, tiene el mismo resultado, tiene el mismo impacto, digamos, ¿no? Y veo un poco la magnitud, si es significativo o no, y trato de evaluar eso. O sea, trato de ver consistencia en mis resultados por diferentes métodos. Entonces, un poco les presento esto para ver esa consistencia. Así también, ya me voy a la parte de inferencia, porque a mí me interesa al final de todo ver cuál sería la amplitud que tienen mis coeficientes de regresión, porque yo quiero hacer una inferencia poblacional y para eso me sirven estas banditas, ¿no? De alguna manera, yo puedo ver acá por los diferentes métodos, ¿no? El método 1 es, el modelo 1 es MCO, el modelo 2 es regresión robusta y este es clúster de errores estándar. Entonces me permite tener diferentes coeficientes, pero así también me permiten tener las banditas, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, este puntito acá tiene, se va para un lado y para el otro, y puedo ver el intervalo de confianza del coeficiente de regresión, ¿no? Para el caso de experiencia laboral en años, ¿no? Lo mismo me pasa con experiencia laboral al cuadrado también acá, ¿no? En este caso me sale 0 acá, porque aquí se puede decir que estadísticamente es igual a 0 para los otros dos métodos. Tengo años de educación, me sale positivo, en ningún momento viene a ser negativo, me da mucha confianza de que los resultados son muy consistentes, ¿no? Que los años de educación relativamente tienen un impacto positivo sobre el salario. Y después el tema de género también me da positivo. No puedo ver, se ve que ninguno de los puntos que ustedes ven acá está en el medio o está al otro lado, para decir que hay una inconsistencia, digamos, ¿no? En los resultados. Tratando de evaluar también la misma idea de intervalo de confianza, también se puede hacer este tipo de, puedo hacer una distribución, ¿no? Para el intervalo de confianza que estoy considerando, ¿no? Esto es para MCO, tuviera que hacerlo 1 por 1, ¿no? Para los otros métodos también puedo hacerlo y obtener este tipo de distribución para mi coeficiente. Bueno, eso con relación a la presentación, paso rápidamente a compartirles la modelación en R, un poco para que podamos ver esto. Lo tengo por acá. Bueno, les he preparado un script. Obviamente sé que es un poco complejo para... Se me fue la inestabilidad. ¿Estoy bien? ¿Me están siguiendo, Inge? Sí, correcto, se ve claramente R. Ya. Entonces, le he preparado un script que puedo compartirles, no tengo ningún problema. Les puedo pasar la base de datos también. Lo que he hecho es ir a la página del Instituto Nacional de Estadística, descargar el archivo de la encuesta de hogares 2018. Este archivo, por si acaso, es un archivo que hay solo dos versiones, una que es CSV y la otra que es un archivo de SPS, digamos, ¿no? O sea, son los dos archivos disponibles que se tienen. Entonces yo descargo ese archivo y lo voy a traer acá. Bueno, relativamente la popularidad de RStudio específicamente es que R trabaja mucho con paquetería. Las paqueterías te permiten hacer cálculos específicos o te permiten tener funciones específicas para ciertas estimaciones. En el caso que ustedes ven acá, tenemos ahí ya los nombres, ¿no? Primero tengo que instalarlo porque obviamente la persona que recién inicia en el manejo de R no tiene instalado ciertas paqueterías. Yo les pongo ahí el instalador. Aquí lo único que hacemos es darle clic en una esquina y le damos Run. O si no, podemos darle Control Enter. Ahí nos dice, otra opción de que usted pueda avanzar es dándole Control Enter, ¿no? Entonces, eso me va a permitir correr la línea. Yo no tuviera ningún problema en correrla. Yo ya tengo instalado, eso se los dejo para que ustedes instalen, no debe haber ningún problema. Pero sí yo regularmente tengo que siempre activar las paqueterías que voy a utilizar. Y en este caso tengo aquí una lista, voy anotando los paquetes que voy a utilizar. Ahí le doy Control Enter, me corrió sin ningún problema, supuestamente, ahí está. Haven me permite importar datos CSV, datos que están en formato SPS, disculpen. O sea, algo que esté en SPS o en Stata, yo lo puedo traer a R simplemente con esta paquetería. Entonces lo voy a habilitar, me habilita ahí, librería, tengo el sys que es para datos estadísticos, el performance que me permite hacer correlaciones, y ya tengo mis paqueterías listas.
Entonces, ¿qué es lo que le digo ya en esta segunda parte? Importación de datos de las encuestas de hogares, ¿no? Yo tengo que definir el nombre con el que quiero traerlo, ¿no? Le digo un nombre corto porque no quiero ponerle un nombre largo, pudiera poner encuesta de hogares, pero le pongo EH 2018. Le digo, ¿sabes qué? Léeme un archivo de SPS, un archivo SAT, ¿no? La dirección del archivo está en mi computadora, o sea, le tengo que dar yo específicamente a R, tengo que decirle, ¿sabes qué? Mira, el archivo se llama, este es el nombre del archivo, .sat, y lo pongo entre comillas todo, ¿no? Para que me lo puedas traer, ¿no? Entonces ahí tranquilamente le doy. Y me aparece acá, ¿no? En el ambiente global, ya lo tengo, me dice, si ustedes se pueden fijar, ahí está. Usted tiene 35.574 observaciones, o sea, la encuesta de hogares 37.000, disculpen, y usted tiene 423 variables, digamos, ¿no? Dentro de este archivo. Así también yo le digo algo a R, le digo attach quiere decir que las variables, estas 423 variables que están dentro de R, yo las pueda traer sencillamente llamándolas por su nombre. Porque si yo no le pongo attach, no voy a poder sacar las variables dentro del data frame. Esto acá se conoce como un data frame, donde están los datos en R. Entonces necesito colocar attach, le doy control enter. Eso me permite sacarlas fácilmente. Después le doy names para tratar de ver las variables, o sea, puedo ver, ahí está específicamente qué nombre tienen las variables. Por ahí hay lo que se conoce factor, estrato, tenemos educación previa, nivel de educación G, nivel de educación, ocupado, PEA, desocupado. Entonces hay un montón de variables, son 423 variables. Si yo quisiera ver esas variables con el carácter que tienen, tengo que apretar directamente el nombre que tiene el data frame. Y después, o sea, eso me permite ver lo que ustedes ven acá. Y el STR me permite ver a detalle el elemento dentro de cada variable, ¿no? Si yo puedo ver ahí que hay una variable que se llama, esta de acá es S04D27A, ¿no? Que tiene esta característica, ahí me da un poco las observaciones, me dice que en los últimos 12 meses usted cobró bono Juana Zurduy de Padilla, y me dice un poco las categorías, sí o no, digamos, ¿no? O sea, hay esa categoría dentro de esa variable. Entonces puedo ver más a detalle. Después tengo el comando de class que me permite ver qué tipo de archivo o qué tipo de objeto tengo, siempre puedo utilizarlo. Y en otras palabras me dice, ¿sabes qué? Ese archivo EH 2018 es un data frame, digamos, ¿no? Aquí está, me dice cómo se lo conoce. Y si yo quiero llamar alguna variable que está dentro de este data frame, lo único que tengo que hacer es decirle, o sea, la puedo llamar de manera directa y decirle YLAT, si yo ya sé el nombre de las variables, o puedo ponerle EH 2018 el signo del dólar y decirle el nombre, ¿no? El caso de YLAC ahorita lo vamos a ver el detalle de, aquí lo vamos a ver, ahí nos dice, ¿ve? Me muestra las observaciones, hay muchas observaciones que están NA, o sea, son personas que no responden, dado que la encuesta de hogares es a personas, son los niños dentro de las familias, ¿no? Que no han respondido, y por eso es que está con NA en la encuesta, digamos, ¿no? Y al final, si ustedes se fijan, puede decir, mira, dice ahí, el label es ingreso laboral bolivianos mes. O sea, entonces ahí lo que tenemos es el ingreso laboral bolivianos mes, el formato es SPS, y bueno, me da esos datos adicionales. Después hay otra variable que es el género, que está, el nombre técnico que tiene dentro de la encuesta de hogares es esta que está acá, es la S02, A02, ¿no? Y la puedo ver así. Entonces, mira, lo que me dice es, mira, le voy a dar, el 1 es para hombre y el 2 es para mujer. Entonces veo el label dentro de las observaciones que tiene la variable. Entonces, lo que yo voy a hacer a esa variable es sacarla, o sea, la voy a construir como una variable independiente y le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero calcular algo que se llama género y que dentro de esta variable esté incluida esta variable SA2, 02 de la encuesta de hogares. Entonces le voy a dar clic acá, le doy control enter, y si ustedes se fijan me dio una variable que se llama género, que tiene 37.517 observaciones y que se mueve de 1, 2, 1, 2, 1, 2 y se mueve de esa manera, ¿no? Entonces tengo ahí ya la data. Si yo quisiera ver algún estadístico específico de la variable,
yo directamente puedo utilizar este comando que se llama min, que es el promedio, y le digo, ¿sabes qué? El promedio de la variable ingreso laboral, le doy enter, me dice que hay un error, me está contando como NA, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que R, como hay valores de NA, no me lo está leyendo. Entonces tengo yo ese problema. Y aquí si lo vuelvo a hacer de manera individual, también me va a dar lo mismo, ¿no? Si le pongo YLAC directamente, me dice NA. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que decirle, ¿sabes qué? Quiero el promedio, pero quiero que dentro de esa variable existen valores NA y que me calcules ese promedio, ¿no? Entonces, esta partecita que está acá me permite hacer eso para datos faltantes que yo tenga o datos no disponibles que yo tenga dentro de una variable. Entonces ya voy a poder ver el promedio. Supuestamente el promedio es 2.959 bolivianos, es el ingreso mensual bolivianos mes, ¿no? Según la encuesta de hogares. Bueno, lo mismo lo puedo hacer de manera individual, poniendo directamente YLAC. Esta diferencia entre ponerlo YLAC directamente y IH 2018, lo puedo hacer porque apreté el attach, digamos, ¿no? El attach me permite sacar las variables directamente. Después puedo hacer el describe de la variable, del ingreso. O sea, esta variable ya me da más estadísticas, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? El número de observaciones que se están contabilizando son 14.665, el promedio es tanto, la desviación estándar es tanto, la mediana es tanto, y me da mínimo, máximo, el rango, asimetría, kurtosis, el error estándar, ¿no? Después tengo el Summarize, que el Summarize me permite la agrupación, ¿no? Tengo primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil, el máximo, y me lo cuenta los NA que tiene. Ahora, volviendo un poco a la idea que les contaba inicialmente, lo que quiero trabajar es ver la variable género, pero desde un enfoque de decir, ¿sabes qué? El hecho de ser varón, ¿eso qué impacto tiene sobre el salario? Para eso yo tengo que hacer un cambio dentro de las variables, porque si ustedes se fijan, yo tengo acá, voy a volver acá donde está, le voy a dar acá STR, STR de la variable, esta es la S02A, ahí ya me aparece, está acá, que es la de género, ¿no? Que veníamos viendo, y que la característica de esta variable, si ustedes se fijan, tiene 37.000 observaciones, es que 1 toma el valor de hombre y 2 toma el valor de mujer. Pero yo para poder llevar esta variable a mi modelo de regresión, yo tengo que ver que 1 sea hombre y que mujer sea 0. Es así como funciona esta variable cualitativa dentro del modelo de regresión. O sea, lo puedo hacer viceversa también. Puedo decir que 1 sea mujer y 0 sea hombre. Entonces, para eso yo tengo que hacer un cálculo adicional que lo voy a tratar de ver acá. A ver, tengo el table, me dice acá en el table de la variable, me dice, ¿sabes qué? Tenés 18.419 hombres y 19.098 mujeres, digamos, ¿no? O sea, es un poco el cuadro que me da. Bueno, aquí está el string que les mostraba ahí, ¿no? Para ver la categoría. Y aquí está lo que me permite reemplazar. ¿Qué le estoy diciendo yo? Le estoy diciendo, ¿sabes qué? Quiero en la variable género que yo he creado acá, que agarres a la variable que está dentro del data frame, que es el de género, que donde es igual a 2 le des el valor de 0. Entonces yo le estoy dando esa ordenación y me lo calcula, y ahora lo quiero ver y realmente si está sucediendo eso. Si ustedes se fijan, hay una diferencia acá, ¿no? Porque está 1 para hombre, y aquí donde estaba 2 para mujer, está 0 para mujer, ¿no? Entonces me ha hecho bien lo que le he pedido, ¿no? Que es hacer esta transformación. Y puedo ver rápidamente el table ahí de la variable, me dice que 0 hay 19.098 y 1 hay 18.000, entonces hombres, ¿no? Hombres y mujeres. Bueno, ese es un cálculo adicional que yo necesito hacer para poder trabajar esta variable que es el tema de género. Por el otro lado, le estoy pidiendo también acá que me cree una variable que se llame salario, y que esta variable salario es el YLAC que está dentro de la encuesta de hogares. Entonces yo acá directamente le doy Control Enter, ya me genera aquí la variable, ¿no? También salario, la tengo como variable. Le pido educación dentro del data frame está con NIC-edu, ¿no? Entonces ya la saco también. Le pido edad está dentro del data frame, está con SA203, ¿no? La tengo, y otra variable que le voy a pedir son las horas laborales semanales que trabajan. Entonces también creo esta variable.
Entonces tengo acá ya mis variables que las he sacado del data frame que estaba acá. Después tengo el summarize. Este summarize puedo utilizarlo para cualquier variable, o sea, me da tanto el describe como el summarize, puedo hacerla para cualquiera de estas. Si yo quisiera hacer estadística descriptiva preliminar, no tengo ningún problema. So, utilizo summarize, pongo el nombre de la variable que he creado y me va a dar la estadística descriptiva o la agrupación o las tablas. Lo que voy a hacer después va a ser crear un data frame donde lo que voy a hacer es meter estas variables que he creado de manera individual. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero crear algo que se llame data y que dentro de este data esté el salario, edu, edad, horas y género. Entonces ahí lo tengo, control enter. Y algo más que le voy a pedir va a ser, ¿sabes qué? Hay muchos valores de NA dentro de este data frame que se llama data, y quiero que me lo saques. O sea, quiero que me saques los NA porque yo no puedo trabajar con esos NA. Son los niños, son las personas que no respondieron. Entonces le doy ahí, me lo saca, me crea otro archivo, porque yo sí tengo que crear otro archivo ahí, le pongo el nombre de DF, ¿no? Y si ustedes se fijan, acá ya el número de observaciones ha cambiado, ¿no? De ser 37.000, se sacaron a todos los NA, y mi data limpia queda con 14.662 observaciones. Entonces yo tengo ahí mis datos. Yo para poder llamar a cualquier elemento que está dentro de este DF, ¿no? de este data frame, tengo que sí utilizar el attach, ¿no? Entonces yo voy a attach de vuelta. Si quiero verlos, le doy directamente DF y me los muestra ahí, ¿no? O sea, no es tan prolijo como me los muestra en esta versión. Si yo quisiera verlos acá, directamente le doy clic sobre el objeto, me los muestra en una versión un poco más prolija, donde puedo ver salario, puedo ver educación, nivel de educación detallado, ¿no? ¿Cuántos años de educación? Usted tiene 0 años de educación, 1 año, todo lo demás, edad, horas laborales semanales, el tema de género tal como yo lo quería, entonces puedo ver un poco más prolijo ahí. Adicionalmente, yo para poder correr mi modelo econométrico tengo que trabajar con variables reales. En econometría o en estadística es muy importante hacer la modelación con variables reales, y en todo caso esta es una aproximación, puede haber otra alternativa también. O sea, lo que yo voy a hacer acá es decirle, ¿sabes qué? Voy a calcular el logaritmo del salario, pero el logaritmo del salario lo voy a dividir sobre el número de horas mensuales, ¿no? Dado que la variable era horas semanales, lo estoy multiplicando por 4 para que se vuelvan mensuales, el salario lo tenía mensual, y por lo tanto esta ecuación o este comando que está ahí me permite tener el salario real, digamos, ¿no? Divido salario sobre horas trabajadas mensuales. Hay una diferenciación entre lo que ya es ahora LN salario, que es el nombre que yo le he puesto, logaritmo del salario. Si yo quiero ver el describe de salario, está acá, y si yo quiero ver el describe del logaritmo del salario, es completamente, está en otra medida, ¿no? Se utilizan mucho los logaritmos en los modelos econométricos porque te minimizan la variabilidad de la variable, ¿no? Entonces es por eso que lo utilizamos mucho. Y si nosotros quisiéramos ver un histograma del logaritmo del salario, es fácilmente este de acá. Y bueno, tenemos ahí los comandos. Como les decía en la presentación, el que no grafica se mete en problemas relativamente, siempre es así. Entonces siempre en los trabajos de investigación uno hace un análisis estadístico, un análisis gráfico preliminar, ¿no? Para ver un poco relaciones iniciales entre las variables, ¿no? Bueno, antes de hacer este tipo de análisis gráfico, uno puede hacer o sea, esto queda como a gusto del que está haciendo el trabajo, ¿no? Qué es lo que quiere poner, qué es lo que no quiere poner. Pero yo quería mostrarles un poco esta herramienta acá, que es, este sería un histograma, ¿no? Del salario, así como lo podíamos ver acá, el histograma del logaritmo del salario. Pero si ustedes ven, relativamente estos gráficos no se ven tan bonitos, ¿no? Porque al final de todo, uno diría, o sea, estás utilizando una herramienta como es RStudio, que tiene es muy popular, o sea, hoy en día debería darte cosas más bonitas. RStudio está avanzando mucho en visualización, o sea, tiene una potencia, y hay algo que viene con eso, que es la paquetería del ggplot. El ggplot te permite tener gráficos que son muy elegantes, o sea, gráficos que se utilizan para publicar en las grandes revistas como The Economics, o en las diferentes, tanto en periodismo, en cualquier otro ambiente, se hacen gráficas muy interesantes. Entonces el ggplot, yo tengo que instalar el paquete, ¿no? Ahí lo tienen el comando para instalarlo, o sea, eso directamente lo va a instalar. Necesitamos internet para que se instale, y después la librería que me habilita el paquete, o sea, porque yo necesito habilitarlo.
Yo ya lo tengo instalado, directamente solo aplico la librería para que me habilite, y ya el ggplot me permite hacer gráficos un poco más elegantes, ¿no? O sea, con más detalle, o sea, esto puede ir mejorando a medida que uno va avanzando, ¿no? Ustedes se fijan ahí, ya le puedo poner ahí en el eje, está, control enter, ahí está, ¿no? Distribución del salario, en cuesta hogares puedo ponerle un título que va en el eje de Y, que va en el eje de X, ¿no? O sea, con más detalle. Entonces, un poco esa es la potencialidad del ggplot, o sea, hay una amplia difusión del ggplot, de cosas que pueden hacer, se pueden graficar 3 variables, 4 variables dentro de un mismo gráfico, ¿no? Y considerar esos elementos. Bueno, eso se los dejo ahí yo a ustedes para si les interesa, pueden investigar, hay mucho material para mejorar ahí. Solo quería mostrarles un poco la diferencia entre lo que es un gráfico normal y el ggplot, para que ustedes puedan explorar. Ya me voy metiendo al análisis de correlaciones de mis variables, ¿no? En este caso, voy a considerar algo que es una especificación de Mincer también, que donde él habla de la experiencia potencial. Él dice, ¿sabes qué? Podemos calcular la experiencia potencial en base a qué? A la edad, los años de educación que tiene la persona, que es el momento donde no va a trabajar, y el 6 o 5, que puede ser a consideración del investigador, relativamente se utiliza el 6, haciendo alusión a que son los años que estás desde 0 años hasta que entras al kinder, digamos, ¿no? Entonces, por eso que se le pone 6. Entonces, yo estoy diciéndole acá, calculame algo que se llama experiencia potencial, y le pongo la fórmula, me calcula en base a eso, y después calculo la experiencia potencial. Entonces tengo experiencia potencial. Ahorita explico por qué calculo la experiencia potencial al cuadrado. Explico un poco a detalle, más con un gráfico quiero explicarlo. Bueno, como estamos entrando al análisis de correlación, hice este cálculo preliminar, pero el análisis de correlación específicamente lo que trato de ver son diagramas de dispersión, ¿no? Trato de ver cuál es la relación que tienen. Y si ustedes se fijan, acá en este gráfico que es un poco, no se ve tan bonito, no puedo ver a priori qué tipo de relación tienen, ¿no? Y eso con el tema de experiencia, ¿no? Entonces tengo la variable logaritmo del salario con experiencia y no puedo ver la relación. Después hago el plot para el logaritmo del salario con años con edad, ¿no? Y tampoco puedo ver una relación, son muchos datos, ¿no? Pero lo que yo técnicamente hago es utilizar la prueba de correlación de Pearson, la famosa prueba de correlación de Pearson, donde lo que trato de medir es la relación que tienen dos variables. Le digo, ¿sabes qué? El logaritmo del salario con la experiencia potencial, ¿no? Y ahí me da directamente, ¿no? Me dice el coeficiente de Pearson, me da un valor T, ¿no? Me da grados de libertad y me da el p-valor. Y al final me dice, tu coeficiente de correlación, hay una relación inversa de 0.22. ¿no? O sea, aquí me da el coeficiente y me está tratando de evaluar si es estadísticamente significativo ese coeficiente. Y la prueba me dice que sí lo es, según la prueba de Pearson. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a agarrar estas variables que he creado adicionalmente, que es experiencia y experiencia al cuadrado, y voy a meterla dentro de otro data frame. O sea, aquí la idea es que yo inicialmente creé un data frame que se llamaba data, y para no repetir los nombres yo le pongo data 1, digamos, ¿no? Donde ya considero meter el logaritmo del salario, edad, educación, experiencia potencial, experiencia al cuadrado, y una variable adicional que es el departamento. Entonces, yo aquí lo corro, aquí lo vuelvo, quiero sacar las variables NA, ¿no? Las variables omitidas, que no están disponibles, las quito, utilizo el attach nuevamente para que pueda llamar rápidamente a las variables que están dentro del data frame, y bueno, ahí sí las quiero volver a ver, digamos, ¿no? Y lo que voy a tratar de hacer es de explotar el ggplot para tratar de ver algunas cuestiones que quiero mostrar de por qué he utilizado experiencia al cuadrado. Entonces vamos acá. Yo tengo acá experiencia, la variable logaritmo del salario con experiencia potencial, ¿no? Entonces esa es tu dispersión. Acá todavía no puedo ver un ajuste, no puedo ver nada específicamente. Después acá igual vuelvo a ver logaritmo del salario con experiencia. Corro ese, no corro los tres. Y aquí está. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Desde un punto de vista intuitivo, en las relaciones, podemos ver que hay una relación, ¿no? Que va más o menos de esta manera. O sea, y esto es un ajuste no lineal, por si acaso. O sea, pareciera que es relativamente creciente y como que va convergiendo a decrecer. ¿Y qué pasa esto, digamos, no? Que llega un punto en que la experiencia, aunque vos tengas, no sé, 50 años de experiencia, ya la experiencia no te genera un incremento en el salario, ¿no? Te empieza a generar una disminución, ¿no?
Entonces, este tipo de cuestiones se llaman como relaciones no lineales. Y para modelar este tipo de relaciones no lineales, lo que yo debería esperar en un modelo es colocarle en la función la experiencia de manera lineal y después elevar, sacar la experiencia al cuadrado y ver si la experiencia al cuadrado tiene un impacto negativo que respalde este tipo de relación. Porque llega un punto donde la relación es positiva y después la relación empieza a decrecer. Entonces, por eso que utilizo experiencia al cuadrado. Es un poco la explicación con relación a experiencia al cuadrado, y después puedo hacer otro tipo de gráficos acá un poco viendo la potencialidad con relación a edad, ¿no? También, logaritmo del salario con edad, y relativamente acá se puede ver una relación no lineal, según el ajuste de las dos variables, muestra como si hubiera una relación no lineal. O sea, pero esto es de un enfoque de correlación, todavía me falta ver las estimaciones, ¿no? Y bueno, ahí tengo eso de edad, y aquí vuelvo con experiencia, pero adicionalmente acá, para mostrarles la potencialidad que tiene RStudio, si ustedes se fijan acá, tengo el salario condicionado a la experiencia y condicionado a la edad, y tengo el ajuste entre experiencia y salario. O sea, sigo viendo esta relación no lineal con un ajuste de banditas que es medio gris, y condicionado al grado de la edad, ¿no? Entonces, ese tipo de gráfico que puede hacer en tercera dimensión R, que no te puede hacer otro software, digamos, o por lo menos software especializado en visualización. Bueno, ya me paso directamente, después de hacer un análisis de correlación, de gráficos, de hacer Pearson, o sea, tuviera que hacer Pearson para todas las variables, hacer Pearson con salario de experiencia, Pearson con salario de educación, o sea, no puedo hacer Pearson con salario y género, digamos, ¿no? Porque género es una variable cualitativa, ¿no? Me voy a las estimaciones, como les decía, primero voy a estimar un modelo MCO, donde está el logaritmo del salario en función a los años de educación. Aquí le digo la base de datos donde está para que me haga la regresión, lo corro, no tengo ningún problema, le doy el summary, me da la estimación, ¿no? Me dice ahí está el intersecto y ahí está la pendiente, ¿no? Si vos querés hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo ahí la pendiente, que la pendiente es 0.27 y mi intersecto es 0.6287. Si yo quisiera saber cuánto es el promedio del salario cuando la educación es 0, cuando no hay educación, tuviera que aplicar un exponencial, ¿no? Porque esto estaba en logaritmo del salario, entonces le aplico aquí el exponencial al intersecto y me dice que el salario sería 5.0, 5.09. Entonces hay como volver un intersecto a un valor en el que está medido, ¿no? Adicionalmente voy estimando otra ecuación también con MCO, y ahí le incremento experiencia, año de educación y le pongo género, ¿no? Entonces ya le estoy poniendo otro nombre, le estoy poniendo MCO1, ¿no? Y le digo, estimame eso ahí, le doy, y me lo muestre, ¿no? Entonces me lo va mostrando acá, me da nuevamente el intersecto, la pendiente con experiencia, la pendiente con educación, con género, ¿no? Aquí siempre nosotros utilizamos este supuesto de ceteris paribus dentro de las regresiones, ¿no? Y finalmente el modelo que me interesa probar, que es el que siempre se estima, que es este que está acá, donde tenemos experiencia al cuadrado, que experiencia al cuadrado lo estoy considerando por esta relación no lineal que tiene el salario con la experiencia al cuadrado. Entonces yo hago la estimación, le voy a dar ahí Control Enter, Summarize, y puedo ver, ¿no? Entonces puedo ver que la experiencia en su manera lineal tiene un impacto positivo y la experiencia al cuadrado tiene un impacto negativo, ¿no? Y bueno, estos son los coeficientes, yo tengo el error estándar, tengo los valores T de las pruebas individuales y tengo las probabilidades para cada uno de los coeficientes. Después de eso, obviamente acá, si ustedes se fijan, está un poco la forma en cómo me lo acomoda R es muy desprolija, ¿no? Para eso utilizo un paquete que me permite acomodar este tipo de visualizaciones, que es el Stargazer. Ya tengo que instalarlo nuevamente al paquete, si lo quiero utilizar, yo le voy a habilitar la librería y después le digo, ¿sabes qué? Utilizo el comando Stargazer, MCO, MC1, MC2, y después le digo que me lo muestre en una sola tabla todo junto, ¿no? Entonces, cuestión de que yo tengo esta tablita que está acá, que es la que les mostraba en la presentación, ¿no? Donde podemos ver el modelo 1, modelo 2. Por eso es que un poco aquí las visualizaciones en R
no son tan prolijas, entonces siempre es bueno llevarlo a otro tipo de software donde yo pueda verlo en una hoja, ¿no? Y eso. Y con relación a los coeficientes que les mostraba, que es el tema de quiero ver consistencia en mis respuestas, yo tengo que instalar estos paquetes, por si acaso solo aquí tengo la librería porque ya lo tengo instalado, que es el Broom, el Estimator y el Hastable y el GTools, ¿no? Entonces habilito todos esos paquetes y eso ya me permiten hacer otro tipo de análisis como mínimos cuadrados robustos, mínimos cuadrados con errores estándar en las clusters, digamos, no optar por errores estándar. Entonces yo hago ese tipo de estimaciones acá, con la misma ecuación, con la ecuación de CO, no me corre sin ningún problema. Tengo ahí el nombre del coeficiente, ya pongo un nombre más largo, ¿no? A cada coeficiente, y le digo ahí que me los muestre acá en un... Ahí está. A ver. Me está corriendo por si acaso. Acá cuando se pone esta cosita en rojo quiere decir que está ejecutándose el comando, ¿no? Entonces tengo que esperar a que termine de ejecutarse. Acá me daría la tabla, ¿no? La tabla directamente ya resumida de los 3 modelos que he estimado con sus respectivos errores estándar. Ahorita vamos. A ver. Mientras que carga eso, también señalarle que este tipo de gráficos que ustedes ven acá, ¿no? En la consola, tranquilamente se pueden exportar a JPG, o sea, se pueden llevar a Word, no hay ningún problema, los exportan en JPG, PGN, o sea, todo esto pueden ir tranquilamente a un documento Word o cualquier otra presentación que ustedes quieran hacer. A ver, no me está cargando, ¿qué pasó? Bueno, puede pasar una de dos cosas, que se me haya lenteado un poco, es muy raro, pero si se lentea el mismo software me va a decir que va a cerrar sesión, o sea, lo va a cerrar automáticamente, me va a obligar a cerrarlo el software y me lo puede, creo que está ahí, avanzó, no, sí, ahí está, ya me botó la tablita que les decía, ¿no? Modelo 1, modelo 2, ¿no? Lo que les mostraba en la slide, y viendo las incidencias respectivas de cada una, para ver un poco la consistencia en la respuesta de la variable, ¿no? Quiero ver si realmente es positiva y si realmente ese es el impacto, ¿no? Eso con relación ahí. Y aquí tuve un problema con, está bien, corrió y aquí tengo que darle el plots. Ahí están los gráficos que les mostraba en la slide, ¿no? Con los intervalos de confianza de los coeficientes, eso para los coeficientes. Tengo aquí el otro que les decía, y después tengo un ajuste de la regresión condicionada, o sea, la regresión condicionada a un valor observado de la variable independiente, ¿no? O sea, el logaritmo del salario condicionado a la expectativa, a la experiencia laboral, a la experiencia potencial. Entonces, eso con relación a la programación, si ustedes ven, es relativamente sencillo. ¿Dónde están? No tengo ningún problema en compartirles la base de datos de la encuesta, el script, para que ustedes puedan correrlo y no tengan ningún problema con estimar nuestros resultados que les muestro. Eso sería todo con relación a la práctica que quería mostrarles con relación a regresión y correlaciones. Excelente, muchísimas gracias, licenciado Luis Fernando. Ingeniero Contreras, buenas noches. ¿Estamos listos con las preguntas? Exacto, ya estamos listos con las preguntas. La primera es, ¿cuál es el propósito general de un análisis